Vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos más complejos y que más polarizan del mundo. La idea aquí es, bueno, ¿qué pasaría si intentamos aparcar un momento las opiniones y nos centramos solo en los hechos? Vamos a intentar desgranar este conflicto usando los documentos históricos, los mapas y lo que dice el derecho internacional, para entender las claves de esta historia, la de una tierra y dos pueblos. Y claro, en el centro de todo esto, parece que siempre está la misma pregunta, ¿no? La que lo divide todo. Una tierra, dos pueblos. ¿Quién tiene la razón? Pero es que, buscar una respuesta de sí o no aquí es imposible. Sería como mirar la punta de un iceberg y pensar que es solo eso. La clave está en lo que no se ve a simple vista, en todas las capas de historia que hay por debajo. Así que, para intentar poner un poco de orden en todo esto, vamos a usar como tres herramientas, tres lentes para mirar el conflicto. Primero, la lupa de la historia. Después, el mapa del territorio. Y por último, la balanza de la ley. Venga, empecemos por la historia. Vale, primera parada, la cuestión de la existencia. Y aquí hay una pregunta que es la base de todo, que afecta a las dos narrativas del conflicto. ¿Existía realmente un lugar llamado Palestina antes de 1948? Y ojo, porque aquí la respuesta tiene matices. Es crucial entender la diferencia. ¿Había un Estado-nación soberano, un país llamado Palestina con su gobierno y sus fronteras como, no sé, Francia o España hoy en día? Pues los documentos históricos dicen que no. Pero, ¿existía un territorio geográfico conocido como Palestina con una población que se identificaba como Palestina? Ahí la respuesta es un sí rotundo. De hecho, era una entidad reconocida administrada por los británicos durante el mandato. Entonces, ¿quién vivía ahí en esa época? Pues tenemos datos bastante claros. Si nos vamos al censo oficial que hicieron los británicos en 1922, la foto es esta. La inmensa mayoría, casi el 80%, eran musulmanes. Luego un 11% eran judíos y un 10% cristianos. Si sumamos, vemos que cerca del 90% de la población era árabe. Esto es un dato, no una opinión. La tierra estaba, desde luego, muy poblada y mayoritariamente por árabes bastante antes de 1948. Y lo más curioso de todo es que el propio documento que gobernaba la zona en aquel entonces, el mandato británico, ya tenía esta tensión dentro. Es que es increíble. Por un lado, hablaba de la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y de crear un hogar nacional para ellos. Pero en la misma frase, prácticamente, decía que había que proteger los derechos de la población que ya vivía allí, los no judíos. Era como una promesa doble, y en cierto modo, la semilla del conflicto ya estaba plantada en ese mismo papel. Bueno, dejamos la historia por un momento y vamos a nuestra segunda herramienta, el territorio. Vamos a mirar los mapas, porque si algo no engaña, son los mapas, y nos cuentan una historia de cómo la Tierra cambió de manos, de una forma radical. Fijaos bien en esta gráfica, porque el cambio es brutal. En 1947, la ONU llega y propone un plan de partición. Dice, vale, un 55% para un futuro Estado judío. Eso es lo que se recomienda. Pero claro, una cosa es un plan en un papel y otra muy distinta es una guerra. ¿Qué pasó después de la guerra de 1948? Pues que en 1949 Israel no controlaba ese 55%, sino que pasó a controlar el 77% del territorio. La guerra literalmente borró el mapa anterior y dibujó uno completamente nuevo. Esta cronología es súper importante para entender cómo hemos llegado hasta hoy. Todo arranca en el 47 con una recomendación de la ONU. Ojo, recomendación, no era una orden vinculante. Después, la guerra del 48-49, que como hemos visto lo cambia todo en el mapa. Y el último gran movimiento es en 1967, en la Guerra de los 6 días, cuando Israel ocupa los territorios que hoy están en el centro de todo, Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Y esa ocupación nos lleva directamente a la realidad de hoy en día, que es una defragmentación total. Si hacemos zoom en Cisjordania, vemos que está partida en cachitos, en zonas. Y más del 60%, lo que se conoce como Área C, sigue bajo control administrativo y de seguridad casi exclusivo de Israel. Esto, claro, nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se puede construir un Estado palestino que funcione si la mayor parte de su territorio está, en la práctica, controlada por otro? Y claro, hablar de control y de construir en ese territorio nos mete de lleno en la tercera y última parte de nuestro análisis, la legalidad. La pregunta del millón aquí es, ¿son legales, según el derecho internacional, los asentamientos que Israel ha ido construyendo en esos territorios desde el 67? Pues si miramos lo que dice la comunidad internacional, la postura es clarísima, no deja lugar a dudas. En 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el órgano más importante del mundo en seguridad, lo dijo textualmente en una resolución. Los asentamientos no tienen validez legal y son una violación flagrante del derecho internacional. Y no solo ellos, la Corte Internacional de Justicia opina lo mismo. Entonces, si es tan claro, ¿dónde está el debate?
Pues en que hay dos interpretaciones legales totalmente opuestas. La postura internacional se basa en la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante mover a su propia población al territorio que ocupa. Parece bastante directo, ¿no? Pero la postura oficial de Israel es diferente. Argumentan que ese territorio no puede considerarse ocupado porque antes del 67 no pertenecía a ningún Estado soberano. Por tanto, dicen, es un territorio disputado y esa ley no se aplica. Son dos visiones que chocan de frente. Pero bueno, dejando a un lado el debate legal por un segundo, los números sobre el terreno hablan por sí solos. A día de hoy se estima que hay más de 737.000 colonos israelíes viviendo entre Cisjordania y Jerusalén Este. Para que nos hagamos una idea de la escala, es más gente que la que vive en toda la ciudad de Sevilla. Y todo esto en un territorio que, recordemos, la mayor parte del mundo considera ocupado. Y no estamos hablando de 4 casas aisladas. Esta gente vive en 147 asentamientos oficiales, autorizados por el gobierno israelí. Son, a todos los efectos, pueblos y ciudades en toda regla, con sus carreteras, sus colegios, todo. Y esperad, que la cosa no acaba ahí. A esos asentamientos oficiales hay que sumarles otros 224 puestos de avanzada o outposts. Estos empiezan sin permiso oficial del gobierno, pero bueno, a menudo se hace la vista gorda. Y con el tiempo muchos acaban siendo legalizados. En la práctica son como la avanzadilla, la semilla de lo que mañana serán nuevos asentamientos. Entonces, después de repasar la historia, el territorio y las leyes, ¿con qué nos quedamos? Pues quizás con la idea más difícil de todas, que aquí no hay una única verdad. Lo que hay son dos realidades, dos narrativas que corren en paralelo, y ambas son completamente reales y válidas para la gente que las vive. Porque los hechos, si los miramos de frente, nos enseñan eso. Por un lado, está la conexión histórica, profunda, del pueblo judío con esa tierra. Es algo real, innegable. Pero por otro lado está la presencia, la identidad y el derecho a decidir su propio futuro del pueblo palestino. Y eso también es real e innegable. No se trata de elegir una u otra, son dos verdades que están obligadas a convivir en el mismo trozo de tierra. Y aquí quizá está el verdadero nudo del problema. El conflicto no estalla porque existan dos verdades, sino porque una parte intenta usar su verdad para anular, para borrar la verdad de la otra. Negar la historia del otro, negar los derechos del otro, ese es el combustible que hace que este fuego nunca se apague. Así que todo esto nos deja con la pregunta final, la más complicada de todas. Con dos pueblos, dos historias tan profundas y una sola tierra, ¿qué hace falta para un futuro justo? No hay una respuesta fácil, desde luego, pero lo que parece claro es que cualquier solución tiene que empezar por algo muy básico: reconocer que la historia del otro, su verdad, también existe, y es tan real como la propia.